experimentado, ustedes han ido experimentando nuestra realidad humana como algo complejo. No somos solamente razón, así lo que pensamos, también tenemos emociones y sentimientos, y esto lo han experimentado más en este periodo de pandemia. ¿Qué sería un modo diferente como lo experimentarían si estuvieran llenos de modo presencial? Serían otros cuestionamientos que tendrían, otro modo de cómo abordar esta realidad compleja del ser humano. No solamente por tener mucha memoria o tener mucha comprensión intelectual, racional, te hace una persona completamente feliz y perfecta, sino también tienes que tener un equilibrio en la parte emocional, en tu subjetividad, y es allí donde va entrando los saltos de fe, donde uno va teniendo creencia, va creyendo y no por creerlo deja de ser verdadero. Y nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de que la fe en sí misma no es mala y nos da mucha estabilidad como personas que tenemos fe y que tenemos razón. Creo que ninguno de ustedes ha dudado de que su papá y su mamá son su papá y su mamá. Salvo en la adolescencia empiezan a surgir algunas dudas cuando estás enojado. Tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá. Puedes decirle cuando estás bien enojado. Pero La verdad, sí. tus papás han enseñado desde hace mucho tiempo que son tus papás. Y tú no te has hecho tu prueba de ADN para saber si lo que te dicen es cierto y les crees. ¿Por, ¿Por qué? Porque tienes fe en ellos. No dudas que ellos sean tus papás. Si existiese el caso de que alguno sea adoptado, no duda de que, aunque no sean sus papás biológicos, están fungiendo adecuadamente como sus tutores o sus padres. Lo que hace un papá por los hijos, tampoco lo dudan. Y eso tiene que ver con la fe, no por solamente la razón. Ambos están unidos, ambos les permiten crecer como personas. Les invito a ustedes en este periodo de crecimiento y de la adolescencia, ahora que ya están próximos a entrar al bachillerato, que consideren estos elementos para que sean personas de bien. No solamente cultiven la parte intelectual, qué bueno que estudian, qué bueno que aprenden nuevos conocimientos, pero también aprendan a manejar sus emociones, sus sentimientos y sus creencias. Sean orgullosos de su cultura. Si tú crees en los chaneques o crees en los aluches y en la Ixtabay, es tu creencia. No, alguien te puede decir que no es cierto, que no se puede comprobar científicamente su existencia, pero desde la fe cultural que nos han transmitido, o lo que nos cuentan nuestros antepasados, o algún familiar que realmente ha visto la Ixtabay o que realmente ha visto un alush, pues creerles. O necesitan que se los comprueben, que les tomen una fotografía o que los graben que están actuando. Generalmente no. Y allí entra la parte de la fe y nos hace yucatecos y nos hace personas felices y contentas. Esto es lo que tenemos que equilibrar, no es solamente la razón, sino también las emociones, los sentimientos, que son parte igual de la humanidad. Somos un todo y no somos en parte. Para nuestro estudio, o para que estudien al ser humano, sí hacen esas divisiones. Dividen la parte intelectual, la parte emotiva o espiritual, pero somos un todo. Estamos completamente conectados. Esto que lo que fuimos viendo en la clase anterior, que es el Renacimiento y específicamente en la literatura renacentista, el amor, la naturaleza, la mitología, como se pudieron haber dado cuenta, las obras que escogieron, Romeo y Julieta, pues ahí se habla sobre el amor. En el Quijote de la Mancha se habla de la naturaleza, la historia transcurre en un lugar
de La Mancha, España, así se llama una región. De ahí viene el queso manchego de La Mancha y van narrando los costumbrismos, el paisaje que existe en esa región. Mencionaron también a Macbeth, a una obra de Boccaccio, la Divina Comedia, que va narrando el, el purgatorio, el infierno y el cielo, pero desde una perspectiva renacentista y ya no tan teológica como se presentaba en la Edad Media. Este es el cuadro que requiero que ustedes copien. Mientras yo explico, ustedes van copiando estos rasgos o características del Renacimiento. Dale, es este cuadrito. Ya pueden empezar a copiar y me lo entregarán. Definición del Renacimiento. Movimiento cultural que abarcó todas las áreas del quehacer humano. Tiene origen en Italia en los siglos XV y XVI. Cuando dice que abarcó todo el quehacer humano, se están pensando en las artes, sobre todo, que son los que nos han dejado la evidencia de este periodo: la arquitectura, la música, la escritura, la pintura, que con el paso de los años, el paso de los siglos, todavía hay presencia, sobre todo en la cuestión arquitectónica. Los elementos que van sobresaliendo o que son propios de este periodo son visibles hasta el día de hoy. En la pintura tenemos las de Rubens, donde se manifiesta de un modo muy claro las características propias del tiempo, de este tiempo, y los libros que nos han llegado como obras, novelas, obras de teatro o guiones de obras de teatro, poemas, canciones, romanzas, que están impregnados de las características típicas de este periodo. ¿Cuáles son sus características? Vuelve a los valores griegos y latinos. ¿Cuáles son esos valores? La estética, o sea, la belleza en la proporción de quién, del ser humano. Leonardo da Vinci con el hombre de Vitruvio, el hombre aquel que está con las manos extendidas, las piernas abiertas, en donde él muestra la simetría y la perfección del ser humano. Pone un círculo, pone un triángulo y va haciendo diferentes ángulos del ser humano y los muestra como un ser perfecto. En este periodo se cree en la perfección humana y esa perfección humana denota belleza y de allí nuestra concepción de belleza. Por eso cuando vemos, a mí me ha pasado, tal vez a algunos de ustedes les haya pasado, cuando vemos a una persona que tiene alguna discapacidad física o no tiene un brazo o ha perdido un ojo o está deforme la nariz o la cara o una parte del cuerpo, sin querer lo ligamos con la idea de fealdad, pero es porque así nos han formado desde la visión del humanismo o del Renacimiento. Desde este periodo va viniendo. El ser perfecto es el que está proporcionado, el que tiene dos manos, tiene dos ojos, su boca, y la cabeza es proporcional al cuerpo. Cuando rompe con algunas de esas estructuras, rompe con las categorías de belleza que se establecieron durante el Renacimiento. No sé si me logro explicar en este sentido. Es muy común que cuando veamos a alguien que no tiene estas características, estéticamente decimos que ya no es bello. Este concepto de belleza ha ido variando de
una generación a otra y van cambiando lo que es bello, lo que es proporcionado. El homocentrismo, el hombre al centro de la realidad de la existencia del mundo. El hombre empieza a crear. De aquí viene la idea del Homo sapiens o el hombre sabio, el hombre que está por encima de toda la naturaleza. En este periodo llamaban por encima de toda la creación. El hombre que es dueño y señor de este universo, que es capaz de controlar los destinos de la naturaleza. Se le va dando mucho énfasis a esta característica, de allí que se le conozca como homocentrismo, la centralidad del hombre en todos los elementos. Nuevas formas de ver y relacionarse con la naturaleza. La naturaleza se empieza a explotar de un modo diferente y se empieza a tener esa visión que va a ayudar mucho a lo que va a ser al periodo de la primera revolución industrial, que está muy próxima de desarrollarse 100 siglos después. Esto es debido a la concepción de cómo te relacionas tú con la naturaleza. Si alguno de ustedes tiene parientes de origen maya y que aún siguen teniendo algunas prácticas mayas, por ejemplo, los mayas tienen una forma de relacionarse con la naturaleza. Para hacer la milpa piden permiso. Cuando tienen la milpa, hacen ceremonias donde piden la protección de esa milpa a los dueños del monte, a los Yunqashop o los dueños de esos lugares. Y el modo de cómo se relacionan, interrelacionan con la naturaleza es diferente, es desde el respeto y pedir permiso. En el Renacimiento se empieza a dejar de creer a Dios como creador de todo cuanto existe en el mundo y por lo tanto puede ser sometido para su transformación. Es cuando empiezan a hacer experimentos científicos con la naturaleza, pero también cuando se empieza a tener un disfrute acerca de la naturaleza. Los pintores realizan el paisajismo, los escritores narran más allá de las basílicas y los templos y monasterios, empiezan a narrar acerca de la vida cotidiana y empieza el ser humano a perderle respeto o cierto respeto a la naturaleza en el uso y sobreexplotación de la misma, que se verá fuertemente cuando llegue a la revolución industrial. Se rompe con el dogmatismo cristiano, esas verdades de fe que se creían, empieza a surgir el ateísmo y empieza a surgir la reforma protestante, otros modos de relacionarse con los seres divinos o con la divinidad desde el cristianismo y se empiezan a tener o a surgir unas nuevas corrientes. Es cuando surge, Profe, a ver, baño. ok, empiezan a surgir esas logias masónicas o grupos de intelectuales que tienen sus propios rituales, sus propios conocimientos desde la cuestión de la razón, donde empiezan a querer gobernar el mundo desde una visión completamente diferente a la cuestión religiosa. Como les mencioné hace un momento, en cuestión de la aportación de las artes en la arquitectura, en la pintura, en la escritura, se va dejando evidencias de todos estos elementos que aquí les estoy mencionando. El homocentrismo, el retorno a los valores grecolatinos eh, y el rompimiento con el dogmatismo cristiano viene a estar presente en
las construcciones, en las pinturas, en la escritura que ellos van realizando. Por eso, de este periodo del siglo XV y XVI, podemos tener evidencia de esos arcos dóricos o tener las columnas romanas, dóricas o neogóticas, o una mezcla de los dos en las construcciones. Y van embelleciendo de un modo diferente. Se empiezan a hacer no solamente en los palacios y en los templos, sino también en las casas de los grandes burgueses o gente ya adinerada que va surgiendo en este periodo, van teniendo o dejando evidencias de este retorno a la belleza presentada en el periodo griego y romano. Se divide en dos etapas, el 400 y el 400 y el quinqueceno, que se refiere al finales de 1400 y todo el 1500. Los representantes Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Donatello, en pinturas y arquitectura. Tenemos también a los escritores que ustedes pusieron, a William Shakespeare, a Miguel de Cervantes, a Boccaccio, Lope de Vega, Lope de Rueda, Molière, son algunos de los representantes escritores. Los países o ciudades más importantes, Venecia en Italia, Florencia en Italia, Milán o Milán, los estados pontificios, llega a París, posteriormente a Inglaterra, Londres, y se va diseminando en las partes urbanizadas y que poco a poco se van industrializando allá en la Europa occidental. América descubierta en 1492, empieza a llegar la evidencia o las manifestaciones de el Renacimiento. Existen obras artísticas, religiosas, edificios aquí en México que son de este periodo, que nos hablan de este renacer de la humanidad.